Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Un saludo para todos. Si bien Palmeiras es un equipo muy ordenado, con jugadores desequilibrantes, no digo invencible, pero sí difícil de ganar, ustedes estaban controlando muy bien el partido. Según su análisis, ¿por qué Cerro no pudo llevar un mejor resultado esta noche? Y la segunda consulta, ¿cuándo y por qué se decidió por Rodrigo? Daniel, que perdóname. Sí, entiendo, le distrajeron un poco. Te reitero, te decía que Palmeiras es un equipo bastante ordenado, con jugadores desequilibrantes, y si bien no es invencible, es un equipo difícil de ganar. Entiendo que ustedes estaban controlando muy bien el partido, y según su análisis, ¿por qué Cerro no pudo llevar un mejor resultado en la noche de hoy? ¿Y cuándo y por qué la segunda consulta se decidió por Rodrigo Gómez para que sea titular esta noche? Gracias. Coincido. Enfrentamos a un rival de tremenda jerarquía, donde sabíamos que su modelo de juego basado en la intensidad, además de futbolistas de mucha jerarquía, no es un equipo donde desde el juego te haga sufrir, te puede hacer sufrir, vuelvo a repetir, por la jerarquía de los futbolistas, pero principalmente por la intensidad con la que compiten. Entonces es un poco también, contesta esa última parte de la pregunta del por qué Rodrigo inició. Creo que el partido lo controlábamos defensivamente bien. El cambio de Rafa Veiga lo único que hizo fue intercambiar el posicionamiento de Estevao con Felipe Anderson, pero eran esos dos, o Rafa Veiga que iba a descender a espalda de Gastón y armar ese cuadrado con la entrada de Torres, no tanto para jugar sino para distraer y para después picar, pero con el correr de los minutos no aparecía ese descenso y eran casi 4 puntas. Por eso también la inclusión en banda derecha de Rodrigo, para que las entradas de Torres o las persiga Alan Benítez y Rodrigo pueda seguir de manera intensa con Piquerés, como lo controló, y creo que hizo un partido más que aceptable por ser su primer partido y en Copa Libertadores y contra un rival como Palmeiras. Creo que el plan de juego, la única duda era quién iba a ser el mediocentro posicional, del lado izquierdo o del lado derecho. Si Martínez iba a estar del lado izquierdo y jugaba Evangelista, se dio del otro lado, entonces Richard Ríos iba a romper mucho más de lo que iba a ser posicional, pero nuestro plan de partido con Wilder y con Robert nos hacía poder saltar a ese mediocentro posicional o trabajar en la fase defensiva para la ruptura de ese mediocentro que iba a trabajar en fase ofensiva, como de un lado lo hace Evangelista cuando juega, del otro lado hoy lo hizo mucho más Ríos, y cuando juegan los dos lo hacen los dos al mismo tiempo. Entonces por eso también la decisión de jugar con internos que puedan darnos cantidad, que puedan darnos este box to box de área a área, tanto en fase defensiva, y que puedan darnos también un poco de control. Creo que el equipo lo compitió bien. Sabíamos que los centros laterales del lado de Piquerés iban a ser con alguna combinación con Torres, del lado de Estevao principalmente iban a ser duelos individuales de Estevao y alguna carrera de ruptura que podía aparecer Richard Ríos. Pero con el cambio, vuelvo a repetir, de lo de Rafa Veiga y ese enrosque que hicieron con Felipe Anderson, se podía dar quizá de los dos lados. Decidimos por jugar en duelos y el equipo lo controló bien en ese desmarque que tuvo, de las pocas situaciones profundas y realmente peligrosas que pudo tener Piquerés, logró, que tuvo Torres también, era Torres o Piquerés por banda, pudo lograr ese centro y a partir de un gran gol y una gran combinación entre ellos sacaron una ventaja que después se hace difícil ir a competir de igual a igual y quedar muy desprotegidos. Con el correr de los minutos creo que el equipo sufrió el cansancio, entonces por eso pasamos a dejar de jugar duelos y a jugar 3 contra 2 directamente con línea de 3. Nos iba a dar un poco más de control, nos iba a liberar un poco más a Alan Benítez y a Guille.
y teníamos que tener un mejor control para darle tiempo a los dos laterales nuestros que se posicionen más alto. Creo que el equipo tuvo mejor control, creo que el equipo el segundo tiempo compitió bien, el entrenador ajustó y puso 3 puntas y ahí sí volvimos a decidir jugar duelos 3 contra 3, con Gastón por delante como hombre libre, y creo que el equipo compitió bien. Después sobre el final, lógicamente, con mucho cansancio tuvieron transiciones donde son realmente peligrosas, donde entran futbolistas de gran jerarquía y una lástima, no sé si hubiese sido lo más justo por cantidad de situaciones claras, pero analizando los contextos hubiese estado bien que el equipo hubiese llevado algo de la noche de hoy. Y lo de Gómez tiene que ver con eso. Entendíamos que esa banda derecha había que fortalecerla con gente de duelos individuales, tanto defensivos, y Rodrigo también es un chico que pasa muy bien al ataque, entonces en transiciones entendíamos que podíamos lastimar a esa espalda de los centrales, y la duda era si iba a jugar Agustín Xay o Fuchs. El entrenador decidió por hacer una línea de 3, entonces se hacía a veces aún más complicado porque son 3 centrales donde prácticamente no se movían de zona defensiva. Matías Cuevas, Universo 970. Buenas noches, profe. El saludo para todos los presentes también. Consultarle por justamente ese último punto, Hola, profe, porque me parece que abarcó bastante bien lo que refiere a el aspecto defensivo de este partido de Cerro Porteño, el aspecto del control también, pero consultarle en ese aspecto ofensivo de Cerro Porteño, porque parecía ser que al llegar al último tercio del campo de juego no tenía las chances claras Cerro Porteño, o equivocaba o no encontraba los caminos. Sí, que cree usted, primero, en la planificación, lo que les pidió a sus dirigidos, y después lo que sucedió en el partido, donde cree que Cerro Porteño tuvo opciones que no supo aprovechar en los errores quizás de la zona defensiva de Palmeiras? Sí, Palmeiras no es un equipo que conceda tantos errores, me parece, ¿no? Pero había que tratar de aprovechar, sobre todo en el primer tiempo, algunas transiciones donde nos apuramos a buscar ese último pase. Teníamos campo para poder conducir. Más sobre el final del primer tiempo sí volvió a ser una presión mucho más agresiva, pero creo que hubo varios pasajes del primer tiempo donde el equipo tuvo posibilidades de no apurarse en ese último pase. Y en el segundo tiempo, donde tuvimos más control, donde el cambio de sistema no nos dio, donde la entrada de Pachi nos iba a dar un poco más de control, la entrada de Alan Soñora nos iba a dar un poco más de control, sabíamos que íbamos a perder quizás jugadores de intensidad, y contra Palmeiras tenía que tener jugadores de intensidad para competir esos duelos, pero apostamos al control y a posicionar a los laterales en una situación más alta, y que Itu o que el Bocón puedan encontrar alguna carrera de profundidad. Creo que el equipo compitió bien, pero sí se hizo difícil generar situaciones como a veces estamos acostumbrados a que el equipo lo pueda hacer. Juan Denis, Radio 1. Diego, buenas noches. Hola. Primeramente, todo bien. Primeramente preguntarte qué buscó con la presencia de Juan Manuel Iturbe, porque dio la sensación que le costó posicionarse. No sé si todavía no está en su plenitud. Me parece que le costó. Después se corrigió también con la presencia de Quintana, ahí como para cubrir todos los espacios del sector izquierdo. Y te agrego otra pregunta, por lo que sucedió con Sergio Araujo. ¿Qué pasó con él y qué va a pasar más adelante con él? Lo que buscamos con Itu, lo que hace siempre Itu, lo que encontramos en esta nueva etapa con él, en un inicio del segundo tiempo desde afuera hacia adentro, porque no queríamos que él retroceda mucho y que juegue desde afuera metiendo diagonales casi como un segunda punta, con esas carreras que también hace él y que ha dado y ha hecho muchos goles. Entonces la idea era de que sea casi un punta más por dentro junto a Johnny, y ya con el cambio de sistema definitivamente fue esa la búsqueda. La idea era no darle referencias a los 3 centrales y no jugar en paralelo, sino jugar 1 y 1, que uno participe más del juego y que uno estire y fije a Gómez, y eso no le dé referencia y nos dé aún más superioridad, y que desde ahí puedan caer lanzados. Lógicamente está volviendo de su lesión, está buscando su mejor estado de forma, y por eso tampoco decidí que inicie, porque
veníamos a jugar un césped sintético con un equipo muy intenso y que necesitamos que los que compitan estén al 100% de su plenitud física. Entonces, como Itu está volviendo de su lesión, como por ejemplo el caso de Fede, había jugado 90 minutos muy intensos contra Libertad, tomamos la decisión de que no inicien y que puedan aportarnos desde el banco. Con respecto a lo que sucedió con Sergio Araujo, el club ya pasó un comunicado, hubo una situación en el ámbito privado y de convivencia diaria que fue una falta grave, lo hablé de manera personal con él, el club tomó unas medidas y habrá que ver cómo continúa de acá en adelante con el resto de medidas a tomar. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches, el saludo para todos. Hola Ernesto. Hola, profe. Bueno, ¿qué siente usted justamente al ver que su equipo, al intentar un poco más, se podía llevar, y creo que todos vamos a coincidir, se podía llevar algo más justamente de lo que fue este partido, y ver que no tiene muchas opciones justamente por esas bajas importantes, por esas lesiones que usted tiene hoy, profe? ¿Qué siente? ¿Le da un poco de bronca? ¿Qué siente justamente al ver que se podía llevar un poquito más con lo que se dio ese rol? Sí, bronca. También satisfacción porque el grupo hizo un esfuerzo muy grande. Venimos de un golpe muy duro como fue el partido con Libertad, y a veces es difícil reponerse contra un rival de fuste como es Palmeiras, y el equipo compitió muy bien. Sabíamos que iba a ser para nosotros un partido lo más largo posible y poder competirlo lo más largo posible a partir de la gran cantidad de bajas que tenemos y por lesión y algunas otras situaciones que incomodan mucho a la hora de lo que es el armado. Entonces teníamos que intentar competir, igualar la intensidad de Palmeiras, tratar de aprovechar los espacios que nos iba a dejar o que creíamos que nos podía llegar a dejar Palmeiras, y hacer ese partido largo para que también gente del banco pueda darnos alternativas y opciones. Creo que el equipo, como te digo, compitió bien. Si yo analizo el partido únicamente por lo que vi y soy neutral, Palmeiras tuvo situaciones mucho más claras que nosotros, pero si analizo un contexto, si analizo situaciones, si analizo lo que son un plantel y otro, creo que el equipo podría haberse llevado algo a casa y hubiese estado bien también. Jorge Izquierdo, ABC Carinal. Hola, profe, ¿cómo te va? Profe, ¿cómo analiza todo bien, profe, el presente de Cerro? Porque ahora nuevamente un partido el sábado, y más por la dinámica en la que viene y por la Copa, por el grupo en sí, porque Bolívar ganó también y marca lo parejo que va a estar esto hasta el final de la fase de grupos, ¿no? Y más todavía por el chip que tiene que introducir ahora nuevamente campeonato local. ¿Cómo nota a sus muchachos? Y después preguntarle también la situación de los lesionados. ¿A quién recupera para el sábado? Bien. Y es una situación no la ideal, sobre todo en el campeonato. La verdad que, como le decía recién a tu compañero, fue un golpe muy duro que tuvimos el sábado contra Libertad, contra un gran equipo, que tiene un andar realmente muy bueno, no desde ahora, sino hace mucho tiempo, pero tenemos la ilusión y la obligación por el club al cual representamos de seguir y levantarnos rápidamente de la derrota de Libertad. La derrota de hoy obviamente que también duele, pero es otra competencia, y es otra competencia en la cual estamos realmente vivos y vamos a buscar el objetivo de clasificar a octavo final de la Copa Libertadores. ¿Y los lesionados? De los lesionados. Cecilio ya está casi entrenando de manera normal, no se sumó con el grupo, pero está entrenando de manera normal. Da Costa sigue con su situación de que dependerá de la tolerancia al dolor que él tiene en su dolor intercostal. Es una cuestión sintomática de dolor. Y Matías Bruno está entrenando también en la última etapa de su recuperación, lo mismo que Matías Pérez. No sé si llegarán para el partido con Luqueño, pero tenemos las mejores expectativas que sí para Nacional. Matías Lugo, Radio La Unión.
Profesor Diego, buenas noches. Hola, Matías. Quería yo un poco puntualizar lo que es el medio campo para adelante en cuanto a la coordinación de los movimientos entre los volantes Wilder Viera, Aguayo y Torres cuando Cerro tenía la posesión del balón. ¿Cree usted que fue la correcta y tuvo la profundidad que deseaba o faltó ajustar algo en esos movimientos cuando Cerro tenía la pelota? Sí, y te falta también Rodrigo Gómez porque jugó casi de punta, Robert que podía soltarse y en situación de ataque no imaginábamos un partido de ataques posicionales como a veces tenemos. Sí, un partido de ataques combinativos, pero que tenían que ser a una velocidad mucho más alta y de finalizaciones mucho más rápida por la característica del rival, por la intensidad con la que el rival defiende cada ataque de sus contrincantes. Creo que por momentos, como le decía, sobre todo en transiciones tuvimos la posibilidad de conducir un poco más, había más espacios para poder conducir. Difícil porque en un partido tan intenso, de tanto duelo, a veces es difícil tener claridad para poder pensar. Pero creo que los muchachos lo entendieron, lo buscaron, lo intentaron. Y si bien no lo lastimamos como creíamos que podíamos lastimarlo, con un poco más de peligrosidad, me parece que los chicos compitieron realmente bien. Cerramos así la Gracias. conferencia de prensa.